Es importante notar que cuando Dios en las Escrituras da por sentado algo, tenemos que prestar especialmente atención a esas cosas. Porque cuando Dios da por sentado algo, espera que nosotros cumplamos o prestemos atención a esos consejos, esos mensajes que Él nos ha dado y que Él da por sentado que lo tenemos que cumplir, que lo tenemos que hacer. Quiero dar solamente dos breves ejemplos de los muchísimos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Y voy a mencionar estos ejemplos que se encuentran en Mateo capítulo 6. No voy a leer los textos, ustedes los conocen, son muy conocidos, pero en Mateo 6, versículos 5 y versículo 6, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos anima a que nosotros oremos de una manera especial. Básicamente, Dios ahí, Jesucristo ahí, va a decir, ustedes cuando oren, no oren como los hipócritas. ¿Por qué? Y el texto sigue diciendo que los que oran de manera hipócrita, es decir, solamente para aparentar algo que no son, lo que hacen es orar en público, levantar las manos, orar en voz alta, en las esquinas, dice, ¿verdad? Dando a entender de esa manera que lo que quieren es llamar la atención y querer dar una apariencia de piedad que no tienen. Y el consejo es, pero cuando tú ores, ora en secreto, cierra y se ve a tu cámara secreta y ora en secreto con Dios y Dios te recompensará en público. Hay otro ejemplo también en Mateo 6 que se refiere o habla del ayuno. En Mateo 6, versículos 16 y versículos 17, vuelve Jesucristo a mencionar un principio ya mencionado en el ejemplo de la oración. Dice, cuando ayunes, no ayunes como los hipócritas. Y aquí se repite la historia. Aquellos que ayunan de manera hipócrita lo que hacen es, dice, que hacen que se vean pálidos, o sea, hacen ver que están sufriendo, ¿no? Quieren dar esa apariencia de sufrimiento para que la gente diga, ¡ah, qué piadoso este hombre! Lo que sufre para Dios. Dice, eso es una hipocresía. Es querer aparentar algo que no son. Es querer mostrar una imagen de algo que no son. En realidad, lo que están haciendo con eso es alimentar su orgullo, para que la gente diga, ¡ay, qué buena gente que son! Y ahí se alimenta el ego, ¿no? Jesucristo va a dar el consejo y dice, cuando ayunes, hazlo para Dios en secreto, que nadie se entere. Lava tu cara, que nadie se entere que estás ayunando, que no se den cuenta. Y entonces Dios, cuando tú ayunas en secreto, en una relación con Él, Dios te recompensará en público. Ahora, estos dos textos tienen algo interesante. Dice, cuando ores, hazlo así, así. Cuando ayunes, hazlo de esta manera. No dice, el texto no dice si oras o si ayunas. Dice cuando lo hagas. Es decir, que Jesucristo está dando por sentado que nosotros tenemos que orar y tenemos que ayunar. ¿Me entienden? Está dando por sentado. Por eso cuando lo hagas, porque es obvio que lo tenés que hacer, hazlo de esta manera. Es interesante que estas dos cosas, estas dos prácticas, el ayuno y la oración, son verdaderos desafíos para el cristiano, cuando no lo debería hacer. ¿Por qué no lo debería hacer? Y vamos a ver enseguida algunos ejemplos bíblicos. Porque en la vida del pueblo de Dios, los hijos de Dios hacían esto y lo hacían con convicción. Era una necesidad para ellos. Pero vamos a ver incluso que para personas que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que son sensibles a la voz del Espíritu Santo, lo que los convierte en hijos de Dios, pero también para ellos era una necesidad. Sin embargo, para nosotros se nos ha vuelto difícil. Para el cristianismo en general, en nuestros días, esto se ha vuelto difícil. Ya la oración es difícil. En general nosotros oramos poco y el contenido de la oración o los énfasis en el contenido de la oración no son los mejores. Nuestras oraciones suelen ser listas de supermercado, ¿verdad? Y no es que está mal que pidamos. Mateo 7 dice que podemos pedir, pero eso no debe ser el centro de nuestra oración. Pero si la oración es un desafío, porque oramos poco y los énfasis en la oración son incorrectos, el ayuno es un desafío aún mayor. Por lejos, es un desafío aún mayor.
Una de las razones por las cuales nosotros tenemos un concepto negativo del ayuno es por el contexto social en el cual nos hemos criado. Los países de cultura latina, Latinoamérica y otros países de cultura latina, la religión popular de alguna manera nos ha enseñado o nos ha inculcado un concepto torcido del ayuno. Como que el ayuno nos han enseñado que el ayuno está envuelto de sufrimiento, ¿no? Ayunar es sufrir, de privación, de sufrir. Claro, para la religión popular eso está bien, porque el sufrimiento es parte de la manera que ellos consideran que uno puede llegar a alcanzar méritos para que Dios lo ayude en la salvación. Pero eso no es un consejo bíblico, o sea, eso no tiene que ver con la Biblia. La Biblia no menciona el ayuno como un acto de sufrimiento. Al contrario, menciona el ayuno como una herramienta para alcanzar ciertas cosas que de otra manera no las alcanzaríamos. Y quiero dar enseguida algunos ejemplos bíblicos sobre este tema. Yo no predico algo que no practico. Yo debo, y espero que no tomen a mal esta frase, pero a mí no me gusta ayunar. Un poco, no tanto por el concepto popular con el cual y social de la cultura religiosa en la cual nos criamos en nuestra sociedad, porque yo ya entendí que ese concepto que me inculcaron sobre el ayuno es negativo, no es bíblico, sino porque yo tengo una relación con la comida, con los alimentos. En un tiempo hasta incluso descubrí que tenía una mala relación con los alimentos, porque yo esperaba de los alimentos cosas que los alimentos no me pueden dar. ¿Sí? Esto es un tema largo, algún día lo podemos charlar, pero aquellos que, por ejemplo, comen para calmar la ansiedad, tienen lo que se llama una mala relación con la comida o con los alimentos, porque los alimentos no te van a calmar la ansiedad. Hay otras cosas para calmar la ansiedad, desde la línea espiritual y desde la psicología, desde otras áreas. Realmente ahí sí hay consejos que son válidos y que son eficientes para calmar la ansiedad, pero no, los alimentos no calman la ansiedad. Lo que pasa es que hay una falsa sensación, porque cuando uno come, ¿verdad? Buena parte de la sangre va al sistema digestivo para poder ayudar en la digestión y en la distribución de los nutrientes. Entonces nuestro cerebro, digamos, queda con menos caudal y entonces por eso después de comer sentimos somnolencia, ¿verdad? Pero que yo sienta esa somnolencia después de haber comido no quiere decir que los alimentos me sacaron la ansiedad. Sencillamente, la ansiedad está intacta. Sencillamente, físicamente no estoy en las mismas condiciones para afrontar la ansiedad, pero la ansiedad no ha desaparecido, los problemas no han desaparecido. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Voy a mencionar 3, aunque podrían ser más, pero creo que con estos 3 va a quedar claro, o bastante claro, cuál es el propósito del ayuno. De paso, este es un tema totalmente impopular. Muy poco se predica sobre el ayuno y nadie quiere escuchar sobre el ayuno. Es más, seguramente algunos que están escuchando esto, este sermón en la versión online, cuando ya se enteraron que yo estoy hablando del ayuno, van a poner a otro predicador. No lo haga. Porque yo, que tenía un pésimo concepto del ayuno, y voy a dar algo de mi testimonio en este mensaje, hoy reconozco las ventajas y practico el ayuno. De hecho, para grabar este mensaje, esta reflexión, estoy haciendo un ayuno. Y ya les voy a contar un poquito más en un ratito. Primer propósito del ayuno. El ayuno no convence a Dios para que me bendiga. No es que yo tenga que ayunar y sufrir al abstenerme de alimentos para convencer a Dios de que necesito ayuda o para convencerlo de que, para enternecer el corazón de Dios y Él entonces diga, bueno, está bien, te voy a bendecir. No, no es así. Al contrario, el ayuno nos prepara para recibir las bendiciones que Dios está desesperado por darnos, pero que no nos la puede dar porque nosotros no estamos preparados para recibirlas. El ayuno nos prepara en ese sentido para recibir las bendiciones de Dios. En segundo lugar, el ayuno es una manera de expresar que nos queremos humillar ante Dios. Claro que podemos ayunar de manera hipócrita, lo vimos recién en Mateo capítulo 6, claro que sí.
Pero si uno ayuna con la actitud correcta, ¿y cuál es la actitud? La actitud es, Señor, me estoy humillando ante ti. Cuando uno tiene la actitud correcta de humillarse ante Dios, el ayuno es una herramienta para manifestar que nos estamos humillando ante Dios y es una herramienta muy efectiva. Santiago 4:10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Y este pasaje está en el contexto de cristianos que tienen una fuerte amistad con el mundo. El mundo obviamente alimenta su orgullo. Y Santiago, Dios a través de Santiago, dice, humíllense ante el Señor para que Dios los exalte. Porque ustedes son muy orgullosos. Y el orgullo los lleva a tener una amistad muy fuerte con el mundo. Y obviamente, como mismo Santiago dice, los que tienen una relación con el mundo no tienen una relación con Dios. No se puede servir a dos señores. En la misma línea, pero dicho de una manera diferente, el apóstol Santiago también, en el capítulo 4, versículo 6, dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Mismo mensaje del versículo anterior, pero dicho de otra manera. Y el tercer propósito o el tercer objetivo del ayuno es despejar nuestra mente para escuchar mejor, es decir, para discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para la iglesia, para nuestra familia, cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene para mí. Entonces, cuando la mente está poco ocupada en la digestión, está más alerta a otras cosas, por ejemplo, a discernir la voz de Dios. Y cuando hablamos de ayuno, y especialmente en nuestros tiempos, que tenemos tantos elementos que nos pueden distraer, yo creo que el ayuno hoy no hay que realizarlo solamente con los alimentos. También tenemos que hacer un ayuno de pantallas. También tenemos que hacer un ayuno de lo que consumimos a través de las pantallas. Hay muchos distractores. Hay muchos distractores. Y con esto no quiero decir que no tenemos que ver nada ni comer nada, porque vamos a ver en un ratito una manera bíblica en la cual podemos ayunar sin tener que meternos encerrarnos en un cuarto tipo monasterio, ¿verdad? Y aislarnos del mundo. No, ese nunca fue el propósito de Dios. Déjenme dar algunos ejemplos bíblicos de cómo diferentes personas utilizaron el ayuno para manifestar una actitud de humillación. Y habría muchísimos ejemplos, pero yo seleccioné unos pocos. El primero que voy a citar tiene que ver con Esdras, está en el libro de Esdras. Me impresionó este ejemplo. La verdad que yo no lo tenía en cuenta, he leído la Biblia varias veces, pero no recordaba esto, pero investigando llegué a este texto y me parece muy bien. Fíjense, aquí en el texto que voy a leer, nos encontramos que Esdras está retornando, ¿sí?, con los primeros exiliados a Jerusalén, para la reconstrucción de Jerusalén. Y acá Esdras propone un ayuno para vivir de acuerdo a lo que predicamos. Así. Me impresiona esto. Esdras propone un ayuno, vamos a leer el texto ahora, para vivir de acuerdo a lo que predicamos. Y esto es totalmente actual y totalmente necesario en tu vida y en la mía. Leo Esdras 8, versículos 21 al versículo 23. El texto dice lo siguiente. Ese día, a las orillas del río Ahava, convoqué a un ayuno general en honor a nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. No me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues yo le había dicho al rey, el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera y Él nos bendijo. Interesante. Esdras se presenta al rey y le pide recursos para reconstruir Jerusalén. El rey le da los recursos. Y el mensaje de Esdras al rey es, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios nos puede proteger, nuestro Dios cuida y protege a los que lo buscan, pero los que se alejan de Dios cosechan las malas consecuencias y Dios no los puede proteger. Nosotros estamos buscando a Dios,
Queremos volver a Jerusalén para reconstruirla, para glorificar a Dios. Así es que, bueno, el mensaje es que si Dios cuida a los que lo buscan, ¿por qué le voy a pedir ejércitos para que nos cuiden? Es una contradicción. Así que Esdras dice, yo no me atreví a pedirle ejércitos, porque yo le prediqué que Dios cuida a sus hijos, que Dios cuida a los que lo buscan. Y entonces ahora tengo que actuar en consecuencia. Pero a ver, hagamos un ayuno. No vaya a ser que entre nosotros haya personas que estén alejadas de Dios. Y Dios no nos pueda cuidar. O Dios, ¿me entienden? No pueda bendecirnos como Él quisiera bendecirnos. No pueda cuidarnos como Él quiere cuidarnos. Así que hubo un ayuno. Y el ayuno fue para poder vivir de acuerdo a lo que predicamos. Interesante. El segundo ejemplo que quiero mencionar es para manifestar arrepentimiento. Es una manera de manifestar arrepentimiento. Hay varios textos, voy a leer solo algunos, pero me gusta el caso de Acab y Elías. Ustedes conocen la historia de Acab, si no pueden leerla, en 1 Reyes 20, 21. Acab fue uno de los peores reyes de Israel, casado con Jezabel. Jezabel era sirofenicia, y introdujo mediante Jezabel la idolatría en Israel a niveles espeluznantes, ¿sí? Y si yo leyera, ustedes lo pueden leer en sus casas, pero en 1 Reyes 21, en los versículos 21, 22 y 25 y 26, ahí Dios, por medio de Elías tuvo su periodo profético en el reinado de Acab, por medio de Elías, Dios le dice que debido a su infidelidad y a la idolatría y al mal que le ha hecho al pueblo, Acab cosechará con creces las consecuencias de sus pésimas decisiones y de su rebelión contra Dios, de su pecado y de su rebelión. Acab escucha esto y fíjense cómo reacciona. Y sí, ahora sí voy a leer los versículos 27 al 29, es decir, Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29, y el texto dice así. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías el tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Es decir, las consecuencias del mal que había hecho Acab, que eran consecuencias inevitables, porque siempre que Dios pudo evitar las consecuencias, las evitó. Pero en este caso, como en muchos otros, era inevitable ya, porque digamos, la inercia del mal, por más que Acab se convirtiera, no iba, ya todo el daño que había hecho, no iba a poder ser remediado por el arrepentimiento de Acab. Pero las consecuencias no las viviría él. ¿Por qué? Porque se humilló. Y usó el ayuno y algunos otros elementos, ¿verdad?, como herramientas para demostrar de que él se había humillado. Qué interesante, qué interesante. Déjenme mencionarles un tercer caso de manera rápida, y es Jonás y Nínive. Y ustedes conocen el caso, podríamos leer Jonás capítulo 3 del 4 al 10, pero ustedes conocen el caso y permítanme relatárselos. Jonás predica en la ciudad de Nínive y dice que la ciudad se recorría, uno demoraba 3 días de camino, o sea, 3 días caminando para recorrer toda la ciudad. Y predica, en 40 días la ciudad será destruida. O sea, en 40 días cosecharán las consecuencias de su pecado, de su rebelión. Arrepiéntanse. Y dice que las personas escucharon el mensaje, fueron sensibles a la voz de Dios y comenzaron a ayunar. Y el rey también, cuando escuchó el mensaje, ayunó y pregonó ayuno. Y hasta hicieron ayunar, pobres bestias, ¿no?, hasta los animales. ¿Qué culpa tienen ellos? No tenían ningún pecado, pero de alguna manera eso revelaba la actitud de las personas de humillarse. El ayuno era una manera de manifestar la actitud
de humillación ante Dios. Y ustedes conocen la historia. Dios no trae, digamos, las consecuencias del pecado de Nínive. Obviamente, más de 100 años después, Nínive caería como consecuencia de sus pecados. Pero ahora, Dios evita esas consecuencias. Bueno, y Jonás se enoja, ustedes conocen la historia. Es interesante cómo aquí el ayuno, de alguna manera también, es una manera de manifestar una actitud de humillación. Un cuarto caso, este me gusta mucho también, es el caso de Esther y los judíos, ¿sí? Cuando Amán planifica de manera secreta, sea engañando al rey de alguna manera, manipulando al rey, planifica destruir a todos los judíos, porque le caía mal Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo no se postraba ante él, entonces él, no te postrabas a ver. Entonces elaboró un decreto y fue manipulando al rey para que firmara ese decreto, de hecho el rey lo firmó, para destruir a todo un pueblo, en este caso al pueblo, a los judíos. Mardoqueo comenta esto a Esther y Esther hace algo muy interesante. Voy a leer Esther 4, 15 al 17. El texto dice así. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya en contra de la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo hizo todo lo que Esther le mandó a hacer. Aquí había una profunda necesidad. De hecho, lo que se quería evitar era un genocidio. Y esta profunda necesidad hizo que las personas se dieran cuenta que no podían. Señor, no podemos. Esto nos supera. No podemos. Nos humillamos ante ti para reconocer que no podemos y para pedirte auxilio. Y una de las maneras en que vamos a manifestar que nos humillamos ante ti, porque esta situación me supera, es ayunando. ¿Te superan algunas situaciones en tu vida? ¿Te superan tus problemas matrimoniales? ¿Te superan los problemas de tus hijos? Porque los padres siempre nos preocupamos por nuestros hijos, somos padres. ¿Te superan tus problemas económicos, tus problemas de salud? Humíllate ante Dios y manifiesta esa humillación a través del ayuno. Dios puede sorprenderte con las cosas que te quiere dar, con las bendiciones que quiere compartir contigo, pero que posiblemente hoy no estés preparado. Y a través de una actitud de ayuno, una actitud de humillación manifestada por medio del ayuno, el Señor entonces puede hacer un milagro en tu vida. Le vas a permitir que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. 2 ejemplos más rápidamente. Cuando Dios tuvo que elegir a líderes de la iglesia, cuando la iglesia tuvo que pedir la dirección de Dios para elegir, por ejemplo, a los apóstoles, en Hechos 13, del 1 al 4, dice que la iglesia ayunó y de fruto de ese ayuno y de esa actitud de humillación, porque el ayuno no tiene un fin en sí mismo, el ayuno es una herramienta para manifestar una actitud de humillación. Dios entonces, después de ese ayuno, después de humillarse, ellos recibieron dirección. Dice que el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para que sean apóstoles para los gentiles, para los no judíos. Interesante. Incluso en el nombramiento de ancianos, que los ancianos son los líderes locales de la iglesia. Hechos 14, 21 al 23 nos muestra cómo para nombrar ancianos la iglesia ayunó. Y yo reconozco que en esto, yo como líder y como presidente de las juntas directivas de la iglesia, he fallado. Pero como iglesia también hemos fallado, o por lo menos algunas iglesias han fallado. Porque ¿cuántas veces hemos orado y ayunado para poder elegir a los líderes de la junta directiva, a aquellos que van a liderar la iglesia? Tal vez si ayunáramos y oráramos, se abrirían puertas que hoy nosotros no vemos.
se abrirían posibilidades que nosotros hoy no logramos contemplar. El ejemplo de Cristo por sobre todas las cosas me encanta porque Cristo siempre predicó con el ejemplo, siempre. Comparto una cita muy linda sobre la actitud de Cristo ante el ayuno y cómo Él sí practicaba el ayuno. La cita dice así: cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Los que profesan la verdad para estos últimos días deberían imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Es interesante. Él se humillaba sometiéndose a Dios, porque el orgulloso jamás se va a someter. El orgulloso cree que puede. Él se humillaba sometiéndose a Dios porque reconocía que no podía ¿con qué? Según la cita, no podía lidiar con las tentaciones que tenía. A nosotros nos puede llegar a tentar algún diablillo por ahí, pero él era Satanás en persona el que lo tentaba. Y entonces, en ese contexto de humillación manifestado a través del ayuno, oraba fervientemente y Dios le daba la victoria. Imaginen si ese es el camino para la victoria sobre la tentación. No me extraña que nosotros no tengamos poder para vencer la tentación. No me extraña. No me extraña. Pero quiero detenerme en un ayuno que para mí marcó un antes y un después en mi vida. Y que este ayuno es un ayuno, ya les voy adelantando, que todos pueden hacer. Todos. Todos. Y es lo que se llama el ayuno de Daniel, que está registrado en el capítulo 10 del libro de Daniel. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leer algunos textos. Y voy a comenzar leyendo los versículos 2 al 5. Y el texto dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieran las 3 semanas, es decir, 21 días. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del río Hiddekel, alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz, y después sigue describiendo, ¿sí?, la visión que vio de este varón. Me detengo en esta primera parte y voy a leer otra parte después del capítulo 10 de Daniel. ¿Por qué me detengo aquí? Porque el tipo de ayuno que menciona Daniel aquí es muy interesante y es un ayuno que todos podemos hacer. Dice que en esas 21 días, y aquí hago referencia al título de esta reflexión, 21 días, 3 semanas, 21 días. Él dice que en esos 21 días, dice, no comí manjar delicado. Otras versiones dicen, no comí nada que me gusta. Interesante. ¿Qué más hizo? No entró en mi boca ni carne ni vino. Ahora, cuando vamos a Daniel 1, y Daniel y sus 3 compañeros es traído a Babilonia, ellos deciden no comer de la mesa del rey. Y durante 10 días hacen un ayuno. Hacen este ayuno. ¿Por qué? Porque en esos 10 días solamente comen legumbres, que la palabra legumbres ahí hace referencia a legumbres frescas y verduras, y agua. Y no participaron de la mesa del rey. Fruto de esos 10 días de ayuno fueron encontrados 10 veces superiores al resto, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Es evidente que en este tiempo, acá ya Daniel era bastante grande en edad, avanzado en edad, es evidente que en este tiempo Daniel ya participaba de la mesa del rey. Pero hay algo que le preocupaba a Daniel. Le preocupaba que hacía 4 años había recibido la visión de las 70 semanas y no la entendía. Y habían aspectos de la profecía de los 2300 días, dada en Daniel 8 y en Daniel 9, que no entendía. Y esto afligía la vida de Daniel porque él estaba preocupado por su pueblo. Y por él, porque era parte del pueblo.
Entonces él decide hacer este ayuno. La tercera parte del ayuno dice que no se puso perfume. Es decir, ¿en qué consiste este ayuno? Consiste sí en comer, pero lo mínimo y necesario como para subsistir. Incluso ni siquiera buscar placer en la comida. Yo no comí manjar, no comí nada que me gusta, pero comí alimentos sencillos que sí me hacen bien y que yo necesito para sobrevivir. No me ungí con perfume, porque eso también tiene que ver con placer. Entonces, no. Alejar los placeres. Alimentación básica y sencilla. Para tener una actitud de oración. Una actitud de humillación y, Señor, necesito. Hay algo que me está atormentando. Me estoy humillando ante ti y manifiesto a través de este ayuno mi humillación. Pero al mismo tiempo, el ayuno me sirve para mantener mi mente despejada y yo poder discernir tu voluntad. Vemos los propósitos, los 3 propósitos que mencioné al principio sobre el ayuno, los vemos en este caso, los vemos aquí. Y este ayuno todo lo pueden hacer porque es difícil no comer alimentos. O sea, ayunar sin comer alimentos, ni beber. Pero este ayuno es perfectamente posible para todos. Leo entonces ahora el versículo 12 al 14, pero estoy viendo mi apunte acá y quería contarles algo sobre este ayuno. Y acá sí voy a dar un poquito de mi testimonio antes de leer los versículos 12 al 14. A mí nunca me gustó ayunar. De hecho, hoy todavía me cuesta, aunque hoy tengo un concepto positivo del ayuno, es un desafío. Y un día, orando, vino a mi mente la idea de ayunar 40 días. Bueno, me llamó la atención porque yo no suelo andar pensando en el ayuno, o sea, no es un pensamiento recurrente porque a mí me guste, pero bueno, lo tomé como una idea que cruzó. A partir de ahí, empecé a tener, cada vez que oraba y cada vez que me comunicaba con Dios, y yo oro de manera particular con Dios en la mañana muy temprana, pero después durante el día mantengo, ¿no? Conectado con Dios en oración, y la idea del ayuno se volvió recurrente y se volvió casi insistente. Y todo apuntaba al ayuno, y al ayuno de 40 días. Y yo le decía a Dios, no puede ser, no es para mí, no. Y me pasaban cosas interesantes. Hermanos me llamaban por teléfono, pastor, dice, ¿usted me puede, tengo una duda sobre el ayuno, ¿usted me puede explicar? Y la gente me hablaba del ayuno. Abría la Biblia y me encontraba con el ayuno. Me llegaban mensajes, vieron que cuando uno busca algún tema en YouTube, o yo que subo temas ahí, reflexiones sobre YouTube, el motor de búsqueda de YouTube ve más o menos lo que vos consumís, ¿sí? y te manda videos con esos temas, ¿no? Y me abrían temas, me llegaban temas sobre el ayuno, y si yo no había buscado ayuno, yo no quería saber nada con el ayuno, me llegaban temas. Un día estaba haciendo, esto fue una lucha de varios días. Un día estaba haciendo cola, creo que en el médico, no me acuerdo bien, y entonces estaba ahí y dije, voy a ver el teléfono. Yo en el teléfono uso 4 aplicaciones. Ahí tiene, no sé, muchas, pero tiene 4. Yo uso 4. A ver qué tiene. Entonces empecé a mirar y encontré una aplicación que al lado dice Play Libros. A mí me gusta mucho leer. A ver qué es esto. Fue la primera y la última vez que hice esto en el teléfono. Con esto le quiero decir que yo no acostumbro a hacer esto. Y busco categoría religiosos, me metí ahí. Y habían cientos y cientos y cientos de libros, hojeaba las tapas, los títulos. De los cientos de libros, había uno que dice haciendo círculos para Dios, o haciendo círculos era, ¿no? Y la imagen del libro eran como círculos así, ¿no? Y un círculo, ¿qué será? Abro el libro, ahí había un resumen del libro, y hablaba sobre el ayuno. Todo apuntaba al ayuno. De 1000 maneras Dios me decía, tenés que ayunar. Y yo no puedo, no quiero, no, es mucho, 40 días, ¿cómo voy a hacer? No. Claro, yo tenía un concepto equivocado del ayuno. Y entonces, claro, me negaba. Hasta que un día fue tanta la insistencia de Dios que y dije, no lucho más. No puedo andar diciendo que quiero hacer la voluntad de Dios y cuando Dios me anima a hacer algo
tan beneficioso como el ayuno, me voy a resistir. Señor, no sé cómo lo voy a hacer. A mí me resulta imposible hacerlo. Pero si tú quieres, acepto. No quiero luchar más contigo. No quiero luchar más contigo. En el instante que hice esa oración sincera, vino una frase a mi mente. No comí manjar. ¿Qué es esta frase? No comí manjar, no comí manjar. Digo, es un versículo esta frase. Entonces me fui a la concordancia. No comí manjar, nada, y llegué a Daniel 3 y me encontré con este ayuno. Y empecé a investigar. Y aquí Daniel ayunó 3 semanas sin necesidad de no comer nada. No fue un ayuno donde no comió ni bebió nada. Comió de manera sencilla, como ya les expliqué. Y yo dije, esta es la clave. Dios me está animando a que yo ayune 40 días de esta manera. Quiero decirles, y les hago la historia corta, que no fueron 40 días. Fueron 9 meses, no sé cuántos son, aproximadamente 3 por 9, 27, 270 días de ayuno. Fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida espiritual. Así como bendición colateral, así, como bendición secundaria, bajé 17 kilos en esos 9 meses. Interesante. Eso fue también una bendición secundaria, pero fue una bendición. En esos 9 meses, cuando entendí esto, dije, bueno, Señor, ahora dime cómo me alimento. ¿Qué es para ti alimentarme de manera sencilla? Y vino a mi mente la idea, que era una idea que durante años yo había estado, cada tanto pensaba, la alimentación del Edén, ¿no? Frutas y semillas. Dije, vamos a hacer frutas y semillas. No lo hice así, fue bastante, me apegué bastante a ese modelo. Y durante esos 9 meses comía frutas, compraba un mix de semillas en la dietética, hay que remojarlas para activarlas, hay un proceso sencillo. Y también leche de soja también bebía. Y así fue, 9 meses. Fueron espectaculares, hermanos. Cambió un antes y un después en mi concepto sobre el ayuno y en mi relación con Dios. Y no fue la única vez. Dios me pidió en otra ocasión, me animó en otra ocasión a hacer un ayuno diferente. Eso se los dejo para otra ocasión. Se los cuento en otra ocasión. Quiero entonces leer los versículos 12 al 14 de Daniel 10. Y el texto va a decir lo siguiente. Acá el texto lo que va a explicar es qué pasó después que Daniel ayunó esas 3 semanas. ¿Qué pasó? Es algo muy interesante. Entonces me dijo, y aquí está hablando un ángel que se acerca a Daniel. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Se sabe que entre Daniel 9 y Daniel 10 pasaron 4 años. 4 años. Ahora, yo saco algunas conclusiones aquí. Son personales, las comparto con ustedes. Es para que pensemos. ¿Por qué este dato es importante? ¿Por qué es importante que de Daniel 9 a Daniel 10 pasaron 4 años? Porque el versículo 12 comienza diciendo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Desde el primer día que dispusiste humillarte y entender, fueron oídas tus palabras. ¿Y qué pasó en esos 4 años? Parece que, y esto es una deducción mía, parece que
desde que Dios le dio la visión de Daniel 9, de las 70 semanas, hasta Daniel 10, capítulo 12, en esos 4 años, Daniel, por alguna razón o por muchas razones, porque era un ser humano como nosotros, no había tenido la actitud correcta para recibir las explicaciones que faltaban. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 12 dice, desde el día que dispusiste en tu corazón, es decir, que tomaste la decisión de entender y humillarte en la presencia de Dios. Ahí entonces fueron oídas tus palabras, dice. Y yo he venido. Y yo he venido, dice el ángel. Yo estoy totalmente convencido de que no conocemos la voluntad de Dios para su pueblo, de que no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, porque justamente no nos humillamos y porque no nos interesamos de corazón, no nos interesamos verdaderamente de corazón en saber cuáles son los planes que Dios tiene y los propósitos de Dios aquí en este mundo. Lo voy a decir de otra manera. Hasta que nosotros no nos humillemos y no nos interesemos de corazón por los planes de Dios para el engrandecimiento de su reino aquí en la tierra y por los planes que Dios tiene para mi vida, hasta que no tengamos esa actitud, hasta que no tomemos esa decisión, la información no llegará. Y a mí me preocupa ver tantos cristianos desorientados. Tantos cristianos desorientados. Hay muchísimas personas que no saben, cristianos, que no saben cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Obviamente no es porque Dios no se los quiera decir. Obviamente el problema es que ellos no están cumpliendo las condiciones para que Dios se los diga. ¿Y cuáles son las condiciones? Humillarme ante Dios e interesarme verdaderamente en sus planes. Ahí se abren puertas, se abrirían puertas que de otra manera la información no llegará. Pero, acá hay un pero es un pero muy interesante. Y el pero está en el versículo 13. Pero dice que aunque desde el primer día que te dispusiste a humillarte ante la presencia de Dios y a entender los planes de Dios, fueron oídas tus palabras, el ángel no llegó ese día. No llegó el primer día en que ayunó Daniel. Llegó en el día 21, o sea, Daniel ayunó 3 semanas. ¿Por qué Dios el primer día escucha mis palabras, está dispuesto a mandar el ángel para hacerme entender las cosas que no entiendo? Pero resulta ser que me escucha el primer día, está dispuesto, pero el ángel llega 21 días después. Y acá entonces viene la explicación en el versículo 13. El ángel dice, pero el príncipe de Persia se me opone. Y hubo una lucha ahí. Y recién cuando logramos la victoria sobre esa lucha, yo pude llegar. Pero tus palabras fueron oídas el primer día. No es que tuviste que ayunar y orar 21 días, no. Desde el momento que decidiste humillarte y entender, fueron oídas tus palabras y ya Dios quería mandar un ángel. Pero tardamos 21 días porque hubo una lucha. Hubo una lucha. Parece que, y acá la Biblia nos cuenta, cómo los poderes de Satanás querían influir en Ciro para que Ciro no favoreciera el cumplimiento de las profecías que apuntaban a que Israel se le iba a permitir volver a Jerusalén y reconstruir Jerusalén. Y Satanás influenciaba sobre Ciro y Cambiase, que fue los que reinaron en esa época, para que no se diera eso, ¿sí? Y ahí estaba el ángel, que creemos que es el ángel Gabriel, que estaba ahí luchando. Lo bueno que dice que vino Miguel, dice el texto que leímos, ¿no? Y él me ayudó. Y entonces finalmente, el rey de Persia, ¿verdad?, decide en favor del pueblo de Dios. Así que ahora estoy acá. Ahora que ya obtuvimos la victoria, y el rey de Persia, aunque se opuso, cedió a la voz de Dios y a los planes de Dios,
ahora estoy acá. Y acá yo encuentro una lección de perseverancia. ¿Qué pasa si Daniel hubiera ayunado solo 10 días? ¿O solo un día? ¿O 20 días? ¿Qué pasa? ¿Habría Daniel recibido toda la información que recibió en Daniel 11 y Daniel 12? Queda la pregunta. Pero Daniel perseveró. Había angustia en su corazón. Había cosas que no entendía en su vida y en su pueblo. Y entonces él se dispuso a hacer este ayuno para entenderlas. Qué importante que es la perseverancia. Hay muchas cosas que nosotros no obtenemos porque no somos perseverantes. Jesucristo dio la parábola de la viuda y el juez injusto. Y termina la parábola y él da una explicación de la parábola y dice que esta parábola era para enseñarnos la oración perseverante. Porque Jesucristo sabía estas cosas. ¿Qué pasa? Imaginen, a veces nosotros tenemos una preocupación. Pedimos a Dios y bueno, 2 días, media hora, no sé, hasta que nos cansamos y ya, bueno, abandonamos. No somos perseverantes y nos perdemos de muchas cosas por no ser perseverantes. Imaginen hacer un ayuno como el de Daniel, tener una actitud de humillación y orar hasta que Dios conteste nuestra oración, conforme a su voluntad, por supuesto. Qué diferente que sería nuestra vida. Qué orientada que estaría nuestra vida en lo personal y como pueblo. Hay una relación innegable entre lo físico y lo mental y espiritual. Nosotros como iglesia lo hemos predicado y está muy bien que lo hagamos porque es así. Pero fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 24 al 27 sobre este asunto. Es un texto muy interesante y el texto dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así como yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, en la vida cristiana, uno a veces tiene que abstenerse de algunas cosas por un bien mayor. Por un bien mayor. Porque dice, porque corremos ciertos peligros. ¿Peligros de qué? Habiendo sido yo un heraldo, habiendo sido yo un líder que mediante Cristo alcanzó grandes victorias para Dios y su obra, ahora yo puedo ser eliminado, es decir, puedo perderme. Así que si hay cosas de las cuales me tengo que abstener, yo me voy a abstener, dice Pablo, para alcanzar un bien mayor, una corona incorruptible. Y sí, es probable que con algunas cosas vos tengas que hacer un ayuno de por vida. ¿Y sí? Es probable. Algunas que pueden ser cosas malas, pero otras, no, por ejemplo, alguna adicción. Pero otras posiblemente no son malas en sí mismas, pero a vos te generan cosas en tu mente que te terminan alejando de Dios y que no te suman en tu relación con Dios. Y tal vez tengas que ayunar de esas cosas durante toda tu vida para poder tener una relación correcta, sana y llena de amor con Dios. No te extrañe, porque Pablo, de alguna manera, lo sugiere aquí. Claro que sí. Concluyo con lo siguiente, o diciendo lo siguiente. En la Biblia, Egipto representa el mundo. Representa el mundo. En más de un pasaje vemos esto. Romanos 12:2 dice que Dios dice que no nos conformemos al mundo, es decir, que no tomemos la forma del mundo. Y da la idea de que el mundo quiere colocarnos un molde
para que nuestra vida se amolde a los criterios, a los valores que este mundo tiene. Entonces, Dios a través de Romanos 12 dice, no se amolden, no tomen la forma que el mundo les quiere dar. No tomen la forma del molde que el mundo usa para formar a las personas. Y esto contrasta con Jeremías 18, en donde Dios se presenta como el alfarero que forma vasijas únicas e irrepetibles. Y ahí está la decisión nuestra. ¿Vos querés ser una persona moldeada por el mundo, que adopta la forma del molde del mundo? ¿O querés ser una persona modelada, porque Dios no usa moldes, Dios modela, no usa moldes, modelada por Dios y convertirte en una persona única e irrepetible, en un instrumento valioso, único e irrepetible, que vive para la gloria de Dios, para el engrandecimiento de su reino? Ojalá nosotros elijamos vivir una vida a través de la cual tomemos decisiones como Daniel, decisiones que nos permitan estar en perfecta comunión con Dios. Y de esa manera podamos tener muy claro cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, no importa la edad que tengas. Mientras tengas vida, Dios tiene un propósito para vos. Y que esas decisiones también nos permitan tener muy claro cuál es el propósito de Dios para tu iglesia. Porque Dios tiene un propósito general para su obra, pero propósitos específicos para cada iglesia, porque cada iglesia vive una realidad diferente. Y de esa manera podamos ser cristianos orientados, pero que forman una iglesia, que son parte de una iglesia orientada hacia el crecimiento del reino de Dios y hacia la segunda venida de Cristo. Ojalá esa sea tu realidad y la mía. Dios te bendiga.